Biografía de Albert Einstein. Biografía 9x60. Tus miembros te crearon para mofarse de tus consolidadas academias hermanas. Hasta qué punto sus mofas dieron en el blanco es algo que he llegado a apreciar plenamente a través de largos años de cuidadosa observación. 207. La lista de lecturas de la Academia Olimpia incluía a algunos clásicos cuyos temas Einstein apreciaba especialmente, como Antígona, la ardiente obra de Sófocles sobre el desafío a la autoridad, o El Quijote, la epopeya cervantina que hablaba de la lucha tenaz contra molinos de viento. Pero sobre todo, los Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 120. Preparado por Patricio Barros. 3 académicos leían libros que exploraban la intersección de la ciencia y la filosofía. El Tratado de la Naturaleza Humana, de David Hume. El análisis de las sensaciones y el desarrollo histórico crítico de la mecánica, de Ernst Mach. La ética, de Baruch Spinoza, y la ciencia y la hipótesis, de Henri Poincaré. 208. Fue a partir de la lectura de estos autores cuando el joven examinador de patentes empezó a desarrollar su propia filosofía de la ciencia. Einstein diría más tarde que el que más le influyó de todos ellos fue el empirista escocés David Hume, 1711-1776. Siguiendo la tradición de Locke y de Berkeley, Hume se mostraba escéptico con respecto a cualquier conocimiento que no pudiera ser percibido directamente por los sentidos. Incluso las aparentes leyes de causalidad le resultaban sospechosas, meros hábitos de la mente. Puede que una bola que choque con otra se comporte del modo en que predicen las leyes de Newton una vez y otra. Pero, estrictamente hablando, esa no es una razón suficiente para creer que la próxima vez ocurrirá lo mismo. Hume vio claramente que ciertos conceptos, como, por ejemplo, el de causalidad, no pueden deducirse de nuestras percepciones de la experiencia por métodos lógicos, señalaba Einstein. Otra versión de esta filosofía, denominada a veces positivismo, negaba la validez de cualesquiera conceptos que fueran más allá de las descripciones de fenómenos que experimentamos directamente. Einstein se sintió atraído por ella, al menos inicialmente. La teoría de la relatividad se insinúa ya en el positivismo, diría. Esta línea de pensamiento tuvo una gran influencia en mi trabajo, especialmente Mach y todavía más Hume, cuyo Tratado de la Naturaleza Humana había estudiado con avidez y admiración poco antes de descubrir la teoría de la relatividad. 209. Hume aplicaba su rigor escéptico al concepto de tiempo. No tenía sentido, afirmaba, hablar del tiempo como si estuviera dotado de una existencia absoluta que fuera independiente de los objetos observables cuyos movimientos nos permitían definirlo. A partir de la sucesión de ideas Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 121. Preparado por Patricio Barros. Impresiones. Nos formamos la idea del tiempo, escribía Hume. No es posible que el tiempo aparezca nunca aislado. Esa idea de que no existe algo así como un tiempo absoluto hallaría eco más tarde en la teoría de la relatividad de Einstein. Las ideas concretas de Hume sobre el tiempo, sin embargo, tuvieron menos influencia en él que su noción, más general, del peligro de hablar de conceptos que no resulten definibles mediante percepciones y observaciones. 210. Las opiniones de Einstein sobre Hume se vieron moderadas por su valoración de Immanuel Kant, 1724-1804, el metafísico alemán a cuyo pensamiento le había introducido Max Talmuth cuando todavía era un estudiante. Kant saltó a la palestra con una idea que representó un paso hacia la solución del dilema de Hume, diría Einstein. Había algunas verdades que entraban en una categoría de conocimiento definitivamente asegurado que se basaba en la propia razón. En otras palabras, Kant distinguía entre dos tipos de verdades. 1. Proposiciones analíticas, que se basan en la lógica y la propia razón, y no en la observación del mundo, como, por ejemplo, ningún soltero está casado, 2 más 2 es igual a 4 o todos los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados. 2. Proposiciones sintéticas, que se basan en la experiencia y las observaciones, como, por ejemplo, Múnich es mayor que Bernau, todos los cisnes son blancos. Las proposiciones sintéticas podían reformularse a partir de nuevas evidencias empíricas, pero no así las proposiciones analíticas. Podemos descubrir un cisne negro, pero no un soltero casado, ni tampoco, al menos eso pensaba Kant, un triángulo con 181 grados. Como diría Einstein, aludiendo a la primera categoría de verdades kantiana. Este se considera que es el caso, por ejemplo, de las proposiciones de la geometría y el principio de causalidad.
Estos y otros diversos tipos de conocimiento, no han de obtenerse previamente de datos sensoriales, o, en otras palabras, se trata de un conocimiento a priori. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 122 preparado por Patricio Barros. Inicialmente Einstein encontró maravilloso que ciertas verdades pudieran descubrirse solo mediante la razón. Pero pronto empezó a cuestionar la rígida distinción kantiana entre verdades analíticas y sintéticas. Los objetos con los que trata la geometría parecían no ser de un tipo distinto que los de la percepción sensorial, recordaría. Y más tarde pasaría a rechazar directamente aquella distinción kantiana. Estoy convencido de que esta diferenciación es errónea, escribía. Una proposición que parece puramente analítica, como la de que los ángulos de un triángulo suman siempre 180 grados, podría resultar falsa en una geometría no euclídea o en un espacio curvo, como sería el caso en la teoría de la relatividad general. Como diría más tarde, aludiendo a los conceptos de la geometría y la causalidad. Hoy todo el mundo sabe, obviamente, que los conceptos mencionados no contienen nada de la certeza, de la necesidad intrínseca, que les atribuyera Kant. 211 El empirismo de Hume daba todavía un paso más de la mano de Ernst Mach, 1838-1916, el físico y filósofo austríaco cuyos escritos leyera Einstein a instancias de Michele Besso. Mach se convirtió en uno de los autores preferidos de la Academia Olimpia, y ayudó a imbuir a Einstein de aquel escepticismo frente a la opinión generalizada y las convenciones establecidas que se convertiría en un rasgo distintivo de su creatividad. Einstein proclamaría posteriormente, con palabras que podrían emplearse también para describirle, que el genio de Mach se debía en parte a su escepticismo e independencia incorruptibles. 212 La esencia de la filosofía de Mach, en palabras de Einstein, era esta. Los conceptos solo poseen significados si podemos señalar los objetos a los que se refieren y las reglas mediante las que se asignan a dichos objetos. 213 En otras palabras, para que un concepto tenga sentido hace falta una definición operativa de él, que describa cómo se observaría el concepto en funcionamiento. Esta idea fructificaría en Einstein cuando, unos años más Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 123 preparado por Patricio Barros tarde, él y Besso dirían que la observación daría sentido al concepto, aparentemente simple, de que dos sucesos ocurrían simultáneamente. Lo que más influiría en Einstein de todo lo que hizo Mach fue su aplicación de este enfoque a los conceptos newtonianos de tiempo absoluto y espacio absoluto. Era imposible definir tales conceptos, afirmaba Mach, en términos de observaciones que pudieran llevarse a cabo. En consecuencia, carecían de sentido. Mach ridiculizaba la monstruosidad conceptual del espacio absoluto de Newton, que calificaba de mero constructo mental que no puede basarse en la experiencia. 214 El último héroe intelectual de la Academia Olimpia era Baruch Spinoza, 1632-1677, el filósofo judío de Ámsterdam. Su influencia fue primordialmente religiosa, ya que Einstein hizo suyo el concepto spinoziano de un dios amorfo reflejado en la impresionante belleza, racionalidad y unidad de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, y al igual que Spinoza, Einstein no creía en un Dios personal que premiaba y castigaba e intervenía en nuestra vida cotidiana. Asimismo, Einstein sacó de Spinoza su fe en el determinismo. El sentimiento de que las leyes de la naturaleza, una vez que lográbamos penetrar en ellas, dictaban causas y efectos inmutables, y que Dios no jugaba a los dados permitiendo cualesquiera sucesos aleatorios o indeterminados. Todas las cosas vienen determinadas por la necesidad de la naturaleza divina, declaraba Spinoza, y aun cuando la mecánica cuántica pareció demostrar que estaba equivocado, Einstein siguió creyendo firmemente que tenía razón. 215 El matrimonio con Mileva Hermann Einstein no estaba destinado a ver a su hijo convertirse en algo más que un examinador de patentes de tercera clase. Algo más tarde, en octubre de 1902, cuando la salud de Hermann empezó a declinar, Einstein viajó a Milán para estar junto a él en sus últimos momentos. Su relación Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 124 preparado por Patricio Barros había sido desde hacía largo tiempo una mezcla de distanciamiento y afecto, y concluiría también en esa misma línea. Cuando llegó el final, le diría más tarde Einstein a su secretaria, Ellen Dukas, Hermann les pidió a todos que salieran de la habitación para poder morir solo.
Durante el resto de su vida, Einstein experimentaría un sentimiento de culpa con respecto a aquel momento que en realidad ocultaba su incapacidad para forjar un auténtico vínculo con su padre. Por primera vez, se sintió aturdido, abrumado por un sentimiento de desolación. Posteriormente se referiría a la muerte de su padre como la conmoción más profunda que había experimentado jamás. El suceso, no obstante, vino a resolver una importante cuestión. En su lecho de muerte, Hermann Einstein finalmente le dio a su hijo el consentimiento para que se casara con Mileva Marik. 216 Los colegas de Einstein en la Academia Olimpia, Maurice Solovine y Konrad Abich, convocaron una sesión especial el 6 de enero de 1903 a fin de actuar como testigos en la pequeña ceremonia civil celebrada en la oficina del Registro Civil de Berna, donde Albert Einstein se casó con Mileva Marik. Ninguno de sus familiares, ni la madre o la hermana de Einstein, ni los padres de Marik, acudieron a Berna. El reducido grupo de camaradas intelectuales lo celebraron en un restaurante aquella noche, y luego Einstein y Marik se dirigieron juntos al piso de él. Como de costumbre, Einstein había olvidado la llave, y tuvo que despertar a su patrona. 89 Bueno, ahora ya soy un hombre casado, y llevo una vida muy cómoda y agradable con mi esposa, le explicaría a Michelle Beso 2 semanas después. Ella cuida excelentemente de todo, cocina bien, y siempre está alegre. Por su parte, Mileva Mariki le diría a su mejor amiga. Estoy aún más cerca de mi amor, si ello es posible, de lo que lo estaba en nuestros días de Zurich. Ocasionalmente asistía también a las sesiones de la Academia Olimpia, aunque casi siempre como observadora. Mileva, inteligente y reservada, escuchaba intensamente, pero nunca intervenía en nuestras discusiones, recordaría Solovine. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 125 preparado por Patricio Barros pero no tardarían en formarse nubes de tormenta. Mis nuevas tareas me están pasando factura, decía Marik aludiendo a sus tareas domésticas y a su papel de mera espectadora cuando se hablaba de ciencia. Los amigos de Einstein creían que se estaba volviendo aún más triste. A veces parecía lacónica, y también desconfiada. Y Einstein había empezado a recelar, o al menos así lo afirmaría retrospectivamente. Más tarde diría que había sentido una resistencia interior a casarse con Marik, pero que la había ignorado por su sentido del deber. Marie no tardó en empezar a buscar el modo de recuperar la magia de su relación. Confiaba en que escaparían a la pesadez burguesa que parecía inherente a la familia de un funcionario público suizo, y, de hecho, buscó la oportunidad de recobrar el carácter bohemio de su antigua vida académica. Así, decidieron, o al menos eso esperaba Marik, que Einstein buscara un puesto docente en algún lugar lejos de allí, quizá junto a su olvidada hija. Probaremos en cualquier sitio, le escribía a su amiga de Serbia. ¿Crees, por ejemplo, que en Belgrado unas personas como nosotros podríamos encontrar algo? Marie añadía que harían cualquier cosa de tipo académico, quizá enseñar alemán en una escuela de secundaria. Ya ves, todavía seguimos teniendo ese viejo espíritu emprendedor. 217 Por lo que sabemos, Einstein jamás fue a Serbia a buscar trabajo ni a ver a su hija. Unos meses después de su matrimonio, en agosto de 1903, la secreta nube que se cernía sobre sus vidas de repente adquirió un tono más negro. Marik se enteró de que Eliezer, que entonces tenía 19 meses, había cogido la escarlatina. De inmediato cogió un tren para Novi Sad. Cuando este se detuvo en Salzburgo, compró una postal de un castillo local y garabateó una nota, que luego echó al correo en la estación de Budapest. Esto va muy rápido, pero se hace duro. No me siento nada bien. ¿Qué haces tú, mi pequeño Juanito? Escríbeme pronto, ¿vale? Tu pobre muñeca. 218 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 126 preparado por Patricio Barros Al parecer, se había dado a la niña en adopción. La única pista que tenemos es una críptica carta que Einstein escribió a Marie en septiembre, cuando ella llevaba ya un mes en Novi Sad. Estoy muy preocupado por lo que le ha pasado a Eliezer. La escarlatina suele dejar algunas secuelas permanentes. Ojalá que todo vaya bien. ¿Cómo está registrada Eliezer? Debemos tener mucho cuidado, no vayan a surgir dificultades para la niña en el futuro. 219 Fuera cual fuese el motivo que tuviera Einstein para plantear la cuestión, no se sabe que se haya conservado ningún documento de registro de Eliezer ni ningún otro indicio documental de su existencia.
Diversos investigadores serbios y estadounidenses, como Robert Schulman, del Einstein Papers Project, y Michele Zakeim, que escribió un libro sobre su búsqueda del Eliezer, han recorrido en vano iglesias, registros, sinagogas y cementerios. Toda evidencia sobre la hija de Einstein fue cuidadosamente borrada. Casi toda la correspondencia entre Einstein y Marie del verano y el otoño de 1902, en la que presumiblemente había muchas cartas que hablaban del Eliezer, fue destruida. La correspondencia producida entre Marie y su amiga Helene Savick durante aquel mismo período fue intencionadamente quemada por la familia Savick. Durante el resto de su vida, incluso después de divorciarse, Einstein y su esposa hicieron todo lo posible, con sorprendente éxito, por ocultar no solo el destino de su primera hija, sino su propia existencia. Uno de los pocos datos que han escapado a este agujero negro de la historia es el de que en septiembre de 1903 Eliezer todavía vivía. La expresión de preocupación de Einstein, en su carta a Marie escrita aquel mes, por las posibles dificultades para la niña en el futuro, lo deja claro. La carta indica asimismo que para entonces ya se había dado a la niña en adopción, puesto que en ella Einstein habla de la conveniencia de tener un hijo sustituto. Hay dos explicaciones plausibles del destino de Eliezer. La primera es que sobrevivió al brote de escarlatina y fue criada por una familia de adopción. Más adelante en su vida, en un par de ocasiones en que se presentaron mujeres afirmando, resultaría que falsamente, ser hijas ilegítimas suyas, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 127 preparado por Patricio Barros Einstein no descartó esa posibilidad de antemano, si bien, dado el número de aventuras que tuvo, no hay indicios de que creyera que podían ser precisamente Eliezer. Otra posibilidad, defendida por Schulman, es que fuera la amiga de Marie, Helene Savick, la que adoptara a Eliezer. De hecho, ella crió a una hija, llamada Zorka, que era ciega desde su más tierna infancia, acaso a consecuencia de la escarlatina, que jamás se casó y cuyo sobrino siempre la protegió de las personas que pretendieron entrevistarla. Zorka murió en la década de 1990. El sobrino que protegió a Zorka, Milan Popovic, rechaza esa posibilidad. En un libro que escribió sobre la amistad y la correspondencia entre Mileva Marik y su propia abuela, y amiga de esta, Helene Savick, a la sombra de Albert, Popovic afirmaba: se ha planteado la teoría de que mi abuela adoptó a Eliezer, pero un examen de la historia de mi familia revela que carece de fundamento. Sin embargo, no aportaba ninguna evidencia documental, como, por ejemplo, el certificado de nacimiento de su tía, que respaldara su afirmación. Su madre quemó la mayor parte de las cartas de Helene Savick, incluidas algunas que hablaban de Eliezer. La teoría del propio Popovic, basada en parte en las historias familiares recopiladas por un escritor serbio llamado Mira Alekovic, es la de que Eliezer murió de escarlatina en septiembre de 1903, después de la carta de Einstein de dicho mes. Michele Zakeim, en el libro en el que describe su búsqueda de Eliezer, llega a una conclusión similar. 220 fuera lo que fuese lo que ocurrió, no hizo sino aumentar la tristeza de Marik. Poco después de la muerte de Einstein, un escritor llamado Peter Michelmore, que no sabía nada de Eliezer, publicó un libro basado en parte en conversaciones con el hijo de Einstein, Hans Albert. Refiriéndose al año inmediatamente posterior al de su matrimonio, Michelmore señalaba: algo había ocurrido entre los dos, pero Mileva diría únicamente que era sumamente personal. Fuera lo que fuese, era algo en lo que ella pensaba Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 128 preparado por Patricio Barros mucho, y Albert parecía ser de algún modo el responsable. Sus amigos alentaban a Mileva a hablar del problema y sacarlo a la luz. Pero ella insistía en que era demasiado personal y mantuvo el secreto toda su vida. Un detalle vital en la historia de Albert Einstein que todavía permanece rodeado de misterio. 221 El malestar del que se quejaba Marie en su postal desde Budapest probablemente se debiera al hecho de que volvía a estar embarazada. Cuando descubrió que lo estaba, le preocupó la posibilidad de que ello enfadara a su marido. Pero Einstein manifestó contento al saber la noticia de que pronto tendría un sustituto para su hija. No estoy enfadado lo más mínimo porque mi pobre muñeca esté incubando un nuevo polluelo, escribía. De hecho, estoy contento de ello, y de hecho incluso he estado pensando un poco acerca de si no debería considerarlo como que tienes una nueva Eliezer. Al fin y al cabo, no se te podría negar tal cosa, que es un derecho de toda mujer. 222 Hans Albert Einstein nació el 14 de mayo de 1904.
El nuevo hijo levantó la moral de Marie y devolvió algo de alegría a su matrimonio, o al menos eso le diría ella a su amiga Helene Savick. Pásate por Berna para que pueda volver a verte y pueda enseñarte a mi querido Amorato, que también se llama Albert. No puedo decirte cuánta alegría me da cuando ríe tan alegremente al despertarse o cuando agita las piernas mientras se baña. Einstein se comportaba con paternal dignidad, observaba a Marik, y se pasaba el tiempo fabricando pequeños juguetes para su bebé, como un funicular que construyó con cajas de cerillas y una cuerda. Era uno de los mejores juguetes que tenía entonces, y además funcionaba, recordaría todavía Hans Albert de adulto. Con una cuerdecita, cajas de cerillas y cosas así, podía hacer las cosas más hermosas. 223.000 Osmarik estaba tan lleno de alegría por el nacimiento de su nieto que fue a visitarles y les ofreció una considerable dote, que, según se cuenta en la familia, probablemente con cierta exageración, era de 100.000 francos. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 129 preparado por Patricio Barros Suizos. Pero Einstein declinó el ofrecimiento, diciendo que no se había casado con su hija por dinero, según relataría luego el propio Milos Marie con lágrimas en los ojos. De hecho, Einstein estaba empezando a arreglárselas bastante bien por sí solo. Después de más de un año en la oficina de patentes, había dejado ya de estar a prueba. 224 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 130 preparado por Patricio Barros. Capítulo 5 El año milagroso. Cuantos y moléculas, 1905. En la oficina de patentes, 1905. Contenido. Cambio de siglo. Cuantos de luz, marzo de 1905. La tesis doctoral sobre el tamaño de las moléculas, abril de 1905. El movimiento browniano, mayo de 1905. Cambio de siglo. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 131 preparado por Patricio Barros. Ya no queda nada nuevo por descubrir en física, parece ser que declaró el reverenciado Lord Kelvin en 1900, ante la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia. Lo único que queda es realizar mediciones cada vez más precisas. 225 pero se equivocaba. Isaac Newton, 1642-1727, había establecido los fundamentos de la física clásica a finales del siglo XVII. Basándose en los descubrimientos de Galileo y otros, desarrolló una serie de leyes que describían un universo mecánico bastante comprensible. La caída de una manzana y la órbita de la Luna estaban gobernadas por las mismas reglas de gravedad, masa, fuerza y movimiento. Las causas producían efectos, las fuerzas actuaban sobre los objetos, y en teoría todo podía explicarse, determinarse y predecirse. Como diría, exultante, el matemático y astrónomo Laplace con respecto al universo newtoniano. Una inteligencia que conociera todas las fuerzas que actúan en la naturaleza en un instante dado, así como las posiciones momentáneas de todas las cosas en el universo, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos de mayor tamaño junto con los de los átomos más ligeros del mundo. Para él no habría nada incierto, y ante sus ojos estaría presente tanto el futuro como el pasado. 226 Einstein admiraba esta estricta causalidad, que consideraba la característica más profunda de las enseñanzas de Newton. 227 y resumía así, irónicamente, la historia de la física. En el principio, si es que hubo tal cosa, Dios creó las leyes del movimiento newtonianas junto con las fuerzas y masas necesarias. Lo que más impresionaba a Einstein eran los logros de la mecánica en áreas que aparentemente no tenían nada que ver con ella, como la teoría cinética, que él había estado explorando y que explicaba el comportamiento de los gases como causado por las acciones de miles de millones de moléculas chocando unas con otras. 228 A mediados de la década de 1800, otro gran avance vino a unirse a la mecánica newtoniana. El investigador inglés Michael Faraday, 1791-1867, hijo autodidacta de un herrero, descubrió las propiedades de los campos Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 132 preparado por Patricio Barros. Eléctricos y magnéticos. Demostró que una corriente eléctrica producía magnetismo, y luego demostró también que un campo magnético cambiante podía generar una corriente eléctrica. Cuando se mueve un imán junto a una bobina, o viceversa, se produce una corriente eléctrica.
229 Fue precisamente el trabajo de Faraday sobre la inducción electromagnética el que permitió que emprendedores con inventiva, como el padre y el tío de Einstein, crearan nuevas formas de combinar bobinas giratorias e imanes móviles para construir generadores eléctricos. Como resultado, el joven Albert Einstein tenía una profunda experiencia física con los campos de Faraday, y no solo un conocimiento teórico de ellos. Posteriormente, un físico escocés de poblada barba, James Clerk Maxwell, 1831-1879, concibió una serie de maravillosas ecuaciones que especificaban, entre otras cosas, cómo los campos eléctricos cambiantes crean campos magnéticos, y cómo los campos magnéticos cambiantes crean campos eléctricos. De hecho, un campo eléctrico cambiante podía producir un campo magnético cambiante, el cual, a su vez, podía producir un campo eléctrico cambiante, y así sucesivamente. El resultado de este acoplamiento era una onda electromagnética. Así como Newton había nacido el mismo año de la muerte de Galileo, también Einstein había nacido el mismo año en que murió Maxwell, un hecho que veía como parte de su misión de extender la obra del escocés. Era aquel un teórico que se había despojado de los prejuicios predominantes, había dejado que las melodías matemáticas le llevaran a territorios inexplorados y había encontrado una armonía que se basaba en la belleza y simplicidad de una teoría de campo. Einstein se sentiría fascinado por las teorías de campos durante toda su vida, y describiría el desarrollo de este concepto en un libro de texto que escribió junto con un colega. Apareció un nuevo concepto en física, la invención más importante desde la época de Newton. El de campo. Hacía falta una gran Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 133 Preparado por Patricio Barros. Imaginación científica para darse cuenta de que no son las cargas ni las partículas, sino el campo que hay en el espacio comprendido entre dichas cargas y partículas, lo que resulta esencial para la descripción de los fenómenos físicos. El concepto de campo se reveló fructífero cuando llegó a la formulación de las ecuaciones de Maxwell que describen la estructura del campo electromagnético. 230 Al principio, la teoría del campo electromagnético desarrollada por Maxwell parecía compatible con la mecánica de Newton. Así, por ejemplo, Maxwell creía que las ondas electromagnéticas, que incluyen la luz visible, podían explicarse por medio de la mecánica clásica, siempre que presupongamos que el universo está inundado de un fino e invisible éter portador de luz, que actúa como la sustancia física que ondula y oscila para propagar las ondas electromagnéticas, un papel comparable al que desempeña el agua con las olas del mar y el aire con las ondas sonoras. A finales del siglo XIX, sin embargo, habían empezado a aparecer fisuras en los fundamentos de la física clásica. Un problema era que los científicos, por mucho que se esforzaban, no podían hallar evidencia alguna de nuestro movimiento a través de ese supuesto éter propagador de la luz. El estudio de la radiación, es decir, de cómo la luz y otras ondas electromagnéticas emanan de los cuerpos físicos, planteaba también otro problema. Ocurrían cosas extrañas en la frontera donde las teorías newtonianas, que describían la mecánica de partículas discretas, interactuaban con la teoría de campo, que describía todos los fenómenos electromagnéticos. Por entonces Einstein llevaba publicados 5 artículos, apenas reseñados, que no le habían hecho acreedor a un doctorado ni un puesto docente, siquiera en una escuela de secundaria. Si hubiera renunciado a la física teórica en ese punto, la comunidad científica no lo habría notado en absoluto, y él podría haber ascendido en el escalafón hasta convertirse en el Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 134 Preparado por Patricio Barros Jefe de la Oficina Suiza de Patentes, un puesto en el que probablemente le habría ido muy bien. No había signo alguno de que estuviera a punto de desencadenar un annus mirabilis de los que la ciencia no había visto desde 1666, cuando Isaac Newton, recluido en casa de su madre, en la aldea de Woolsthorpe, para escapar a la peste que asolaba Cambridge, desarrolló el cálculo, un análisis del espectro luminoso y las leyes de la gravitación. Pero la física estaba a punto de elevarse de nuevo, y Einstein estaba a punto de ser el artífice de ello. Tenía el ímpetu necesario para prescindir de las capas de saber convencional que oscurecían las grietas presentes en los fundamentos de la física, y su imaginación visual le permitía dar saltos conceptuales que escapaban a otros pensadores más tradicionales. Los avances que forjó durante un frenético período de 4 meses entre marzo y junio de 1905 se anunciaban ya en la que se convertiría en una de las más famosas cartas personales de toda la historia de la ciencia.
Conrad Abich, su jocoso colega filosófico de la Academia Olimpia, acababa de trasladarse a vivir fuera de Berna, lo cual, afortunadamente para los historiadores, proporcionó a Einstein una razón para escribirle a finales de mayo. Querido Abich, ha descendido entre nosotros un aire de silencio tan solemne que casi siento que estuviera cometiendo un sacrilegio al romperlo ahora con un poco de cháchara insustancial, que es, pues, de ti, ballena congelada, trozo de alma ahumado, seco y enlatado. ¿Por qué no me has enviado todavía tu tesis? ¿No sabes que yo soy uno de los medio colegas que la leerán con interés y placer, oh, miserable? Te prometo 4 artículos a cambio. El primero trata de la radiación y las propiedades energéticas de la luz, y es bastante revolucionario, como podrás ver si primero me envías tu trabajo. El segundo artículo es una determinación del verdadero tamaño de los Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 135, preparado por Patricio Barros. Átomos, biografía generada por Biografías en Español.